usted no está en cualquier lugar y tiene al mejor pastor, porque soy yo. Bueno, hoy voy a hablarles a ustedes de un tema bien interesante. Ubiquen su Biblia en el libro de Jonás. Jonás, en el capítulo 3. Voy a intentar explicar algo sobre este varón. Jonás es un profeta que cuando Dios le llama a que predique en Nínive, él se va a otro lado. Jonás es un hombre con una mentalidad muy estrecha. ¿Sabían eso? Jonás es muy religioso, es patriota. Él ama a Israel, e Israel para él es su niña bonita. Y Nínive había atacado mucho a Israel. Jonás no ama a Israel. Y Jonás, al tener una mente muy angosta, Jonás no tiene la capacidad para entender lo que es el amor de Dios. ¿Se acuerda que les prediqué 8 días sobre el amor de Dios y cómo Dios ama a la gente? Entonces observe lo que dice Jonás. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. ¿Cómo dice? Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El enojo de Jonás, capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quite la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, e hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y se librare de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol,
preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jonás, y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Tremendo todo esto. Yo quiero que se ponga en pie un momentico. Y yo quiero que hoy usted entienda el valor que Dios le da a la gente. El amor de Dios por las personas. Dios ama a la gente. A veces, cuando se suelta una palabra profética contra alguien, siempre estamos esperando que la palabra se cumpla. Pero Dios puede cambiar una palabra a favor de usted. Si alguien le ha dicho a usted que le va a ocurrir algo terrible, la idea de Dios no es que ocurra, sino que bajemos la cabeza y le pidamos perdón a Dios y nos arrepintamos, y Dios hará el resto y Dios nos bendecirá. Y aquí Dios hace algo extraordinario. Pero a veces el problema es que cuando se sueltan esas palabras proféticas, siempre estamos esperando que ocurra, y allí Jonás se fue a un lado y dijo: a esperar qué es lo que va a pasar. Pero Dios sé que se arrepintió. Y vamos a hablar de estos 3 principios. Número 1, la necesidad de hablarle a la gente del amor de Dios. Segundo, la compasión de Dios por la humanidad. Y el malestar de los que predicamos porque queremos ver juicio y no bendición. Así que vamos a orar. Soberano Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Te bendecimos en esta mañana porque eres bueno, porque para siempre has sido y serán tus ricas y abundantes bendiciones. Abra mi entendimiento para comprender las Escrituras. Abra mi mente, Señor, que yo no sea de mente cerrada como Jonás, Señor. Yo quiero, Señor, tener una mente abierta para comprender, entender tu palabra, Señor. Señor, tú amas este mundo, porque tu palabra dice: porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero yo debo hablar, Señor, de tu amor, de tu grandeza, de tu poder. Dame sabiduría para hacerlo. Dame, Señor, las palabras para hablarle a otros que no te conocen, para que también te conozcan como el único Dios verdadero. Señor, que mi vida sea un ejemplo, Señor, en todo lugar donde me pare. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque sé que lo harás. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría para entender y comprender tus verdades, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse. Jonás conocía lo que había hecho Nínive a su pueblo. Como era de mente cerrada, no le cabía en la cabeza que este pueblo fuera a ser perdonado. Así que cuando arranca en el capítulo 3, Jonás ya ha recibido una lección de parte de Dios. Usted no necesita que Dios le dé una lección para usted aprender. Uno no necesita pegarle a un hijo para aprender. El hijo necesita obedecer para que no lleve tanto fuete. Los hijos comen rejo porque pues no obedecen. Pero si obedecieran, no comerían tanto ¿qué? Tanto rejo. O sea, la gente no recibe resultados
por andar bien, sino por andar mal. O sea, hay malos resultados. Entonces, si yo hago las cosas mal, ¿cómo me va a ir? Pues mal. Eso no va a cambiar. Eso no es como algunos dicen, no, es que uno se consagra y el diablo lo ataca. No, señor, eso es carreta. Usted se consagra y ¿cómo le va? Bien. Usted se desconsagra y le va mal. Eso no va a cambiar. Lo que pasa es que nos vendieron unas ideas. Que hermano, ahora que usted está consagrado y ahora que usted está orando, ayunando, el diablo le va a dar duro y lo va a atacar. Eso no está en la Biblia. Este es al revés. Usted se consagra, Dios lo bendice. Mientras buscamos a Jehová, Jehová nos prospera. Entonces, si yo camino en ese mundo consagrado, haciendo las cosas como Dios, entonces a mí me va a ir bien. Pero resulta que a veces me olvido de Dios. Porque de pronto tengo platica. Yo no necesito orar para que Dios me supla un mercado. Yo no necesito orar para ir a darme un buen paseíto, porque cuando quiera saco platica. Entonces, me olvido de Dios. Y entonces a veces Dios, como me ama tanto, me tiene que apretar las tuercas. Y a veces esa es la parte que no nos gusta. Entonces vamos a la iglesia para ir de vez en cuando, para ir una vez al mes. No nos involucramos en hacer algo para la obra de Dios. Ni siquiera nos preocupamos por hacer un estudio de la Biblia, a lo menos que nos expliquen alguito. Y entonces Dios a veces tiene que apretarnos. Pero la bendición es que todas las cosas, ¿cómo es? Todas las cosas me ayudan a bien para los que amamos a Dios. Entonces, ese momento complicado de la vida donde usted creyó que todo se estaba perdiendo, Dios lo cambia. ¿Por una actitud de qué? De arrepentimiento de usted. Entonces empieza Jonás a predicar la palabra en el capítulo 3. ¿Y cómo dice la Biblia? Después de la lección que Jonás ha tenido, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y ¿qué es lo que tiene que hacer? Y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Su trabajo como hijo de Dios es hablarle a otros de Cristo. Mire, nunca se preocupe por el resultado. Mi trabajo es hablarle a la gente del Señor Jesús. Puede que usted vea gente muy mala, y usted dice: pero es que predicarle esa grosería, donde se muriera nos iría mejor. ¿No es así? Usted sabe qué es misericordia. ¿Qué es misericordia? Es darle a alguien lo que no se merece. Pues ese malo, tan malo, merece la misericordia ¿de quién? De Dios. Pero yo digo, no, porque yo soy José Ramón, yo no he sido tan malo como Dios va a salvar semejante porquería. A algunos no les gusta que yo utilice esta palabra, porquería, pero para que usted me entienda bien. ¿Sabe? Yo voy a un lugar a predicar y veo que llegan unos señores. Estoy por los llanos predicando y yo veo un señor arrogante, grandote. ¿Sabe? Yo dije: ese man no acepta a Jesús. Es muy arrogante. Y yo empecé a predicar y el primero en convertirse fue ese señor grandote y se puso a llorar. Y yo dije: Señor, ¿cómo anda uno de qué? De equivocado. Pero mi trabajo es predicarle a la gente de Cristo. Ese es su trabajo. Usted ya es salvo. Aquí había una ciudad que no era salva, estaba perdida. Y esta ciudad, cuando oyó el mensaje del profeta Jonás, ¿qué ocurrió en la ciudad? Dice que Jonás entró en el versículo 4
predicando el mensaje. Los hombres de Nínive, versículo 5, creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, y desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que se cubran de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña en la que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Versículo 9. Entonces Dios está diciendo a Jonás: usted predique, háblele a la gente del amor de Dios. Así que usted tiene un vecino, tiene un familiar, tiene un amigo, tiene una persona al lado. Y yo le pregunto: ¿les ha hablado a ellos de Dios? Pastor, ese señor es malo, ese no escucha la palabra. ¿Usted ha intentado? Ese compañero de trabajo. Bueno, entonces invítelo acá el domingo, invítelo a la congregación. Ese es mi trabajo. Mi trabajo no es inventarme excusas como las de Jonás. No voy por allá. ¿Y qué le pasó a Jonás? Lea los capítulos anteriores en su casa y mire por lo que pasó Jonás, y mire la oración que hace Jonás cuando está dentro del pez. Y yo le pregunto: ¿necesita usted que Dios le dé un buen trato para que le hable a otro de Cristo? ¿Tiene familiares? ¿Cuántos aquí tienen familiares que no conocen al Señor? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen amigos? A ver, amigos, levanten la mano. Todos tenemos amigos, gente que no conoce al Señor. ¿Qué enseñé ahora 8 días? Enseñé sobre lo que es el infierno. ¿Y qué dije? Que ninguno de ustedes conoce el infierno. ¿Quién lo conoce? Dios. ¿Y qué les dije? Que hay un hombre que hace 3400 años está en un lago que arde en fuego y azufre. Yo le pregunto: ¿usted quiere que su familia vaya a un infierno? ¿Su familiar? Usted puede que esté pasando por un momento complicado, pero Dios en esta mañana le está diciendo: yo lo quiero sacar de ahí. Pero ¿usted qué debe hacer? Predique. Hable lo que yo le digo que debe hablar. ¿Jonás tenía que ser tragado por un pez? No tenía que ser tragado. Pero es que él dijo: por allá yo no voy. Por allá no voy porque esa gente es mala y yo lo conozco a usted. Y yo sé que usted se va a arrepentir. Así que yo quiero es que les dé duro. Y no es esa la mentalidad de muchos de nosotros. Señor, que le dé duro, que caiga en sus redes. Señor, que se le quiebre una pata. Señor, que... así no es. ¿O no es así a veces las oraciones que hacemos? Porque usamos muchos pasajes del Antiguo Testamento. Pero ahorita que hoy yo ya no tengo que orar para que se le quiebre una pata al hermanito o al vecino, a ver si se arrepiente. Hoy yo tengo que orar que Dios lo guarde y tengo que predicarle el mensaje de amor. La Biblia dice que Dios nos llamó a que prediquemos el mensaje y las virtudes de aquel que nos llamó. Pero yo tengo que mostrar ese Dios que está en mí. Una esposa debe mostrar el amor de Dios a ese esposo que no conoce al Señor. Un hijo que es cristiano debe mostrar el amor de Dios a sus padres. Un patrón debe mostrar el amor de Dios, si es cristiano, a sus empleados. Los empleados deben mostrar el amor de Dios a su patrón, si tiene al Señor Jesús. Pero un empleado bien irresponsable llega tarde y me va a hablar a mí de Cristo, ¿quién le va a creer? O una mamá bien alegona y peleona, porque hay mamás peleonas y alegonas. Entonces aquí este rey se arrepiente, y el versículo 10 dice:
Y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les habría de dar. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios se detiene. Esta gente se convirtió, esta gente se arrepintió, esta gente reconoció el mensaje, escuchó el mensaje y ahora entraron en una etapa de reconciliación con Dios. Mire, nosotros somos los hijos de Dios, supuestamente. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Levanten las manos que son hijos de Dios. Y vaya cómo nos cuesta elevar una oración por los demás. Sacar un ratico para orar. Un ayuno congregacional. Y vaya, hermano, para que lleguen. Y voy a armar un ayuno congregacional. Y vamos a dar un taller que se llama Descontaminación Espiritual. Y cómo me gustaría que todo el mundo viniera, estuviera ahí. Y por la tarde terminar con un tiempo de ministración, ministrándole a todo mundo para que sus vidas sean llenas del poder de Dios. Su trabajo es cada día irse descontaminando de un mundo que está tan corrompido, de un mundo que nos vende sus ideas, un mundo que nos vende sus pensamientos y nosotros los estamos agarrando. ¿Sabe? Voy a enseñar sobre las dispensaciones. ¿Cuántos aquí saben qué es una dispensación? A ver, levante la mano al que sabe qué es una dispensación. No puedo creerlo. ¿Cuántos saben qué es una dispensación? Dios santo, estoy preocupado. Entonces, una dispensación son un espacio de tiempo. El error que cometen muchos es que dicen que las dispensaciones ya pasaron, son 7, ninguna ha terminado, todas empezaron y están tan vigentes como empezaron. Entonces voy a sacar a lo menos 2 domingos para enseñar qué es una dispensación y espero que usted anhele venir a esta congregación a aprender la palabra de Dios y no a que le saquen bichos. Si usted es hijo de Dios no tiene demonios. Diga conmigo, si yo soy un hijo de Dios no tengo demonios. Si usted tiene demonios es porque nunca se ha arrepentido, no es un hijo de Dios. Los hijos de Dios no cargamos demonios. Diga conmigo, los hijos de Dios no cargamos demonios, a no ser que no me haya arrepentido. Entonces, si no me he arrepentido, puede que sí ande en problemado. Entonces, ¿cómo dice mi Biblia? Que esta gente se arrepintió y Dios entonces no los destruyó en los 40 días. Qué hermoso es el amor de Dios. Pero mire la actitud del profeta. Ahora entro en la segunda parte. ¿Cómo reacciona el profeta? O sea, ¿cómo reacciona usted cuando Dios no hace lo que usted quiere que Dios le haga a otro? Que le quiebre los pies, que le dé una enfermedad porque es malo. Y usted ora, Señor, trata con él, Señor, llévalo allá a una cama enfermo hasta que se arrepienta, aleluya. Porque no somos buenos por orar de esa manera. Y ahora usted va a mirar la posición del profeta y dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Quién debería estar contento? ¿Cómo me alegro yo cuando alguien hace la oración de fe y se convierte a Jesús? No importa que haya sido el más malo del mundo, pero yo estoy feliz porque se ha convertido. ¿Cómo está Jonás? Está enojado, enojado. Jonás era malgeniado, iracundo. Si usted mira un poco la vida de Jonás. Y oró a Jehová y dijo, ahora, mire lo que dice a Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, como si uno se le pudiera escapar a Dios. Porque sabía que eso demuestra su mente cerrada. Usted no se le puede escapar a Dios, no importa dónde vaya.
Hermano, si Dios lo ha llamado a usted para ser su hijo, hermano, Dios va a estar con usted todos los días y hará lo que sea para mantenerlo ahí. Usted no se puede escapar. A diferencia de David, David dijo: aunque suba en las nubes, de allá usted me encuentra, aunque vaya a lo profundo del mar, de allí tú me sacas. ¿A dónde iré yo que me pueda esconder de tu presencia? ¿Y qué dijo Jonás? No, me subo a un barco y listo, y usted no me va a encontrar. Eso muestra su mente que cerrada. Y entonces sigue diciendo la Biblia. Mire lo que dice: por eso yo, dice Jonás, huí a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y a veces Dios dice: oiga, voy a hacer esto con usted, pero si usted se arrepiente, entonces Dios empieza a obrar a favor suyo. ¿Pero qué tiene que hacer usted? Arrepentirse. Y entonces dice el versículo 3: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Bueno, increíble. Este se llama Jonás. Este es el profeta. No, yo no quiero esa clase de profeta, ¿sí o no? Más de profeta está chueco y está molesto. ¿Sabe? Cuando uno entiende la mentalidad del profeta, uno, escúcheme, le voy a decir algo. El verdadero profeta, si usted quiere saber de un verdadero profeta, porque hay muchos profetas y ahora por internet sí que salen. Pero si a su casa le llega un profeta y usted quiere saber si es profeta, número uno, los profetas son mal geniados. Así que no espere a un profeta alegre y contento. Número dos, los profetas son duros con el pecado. Y eso echan a todo mundo al infierno, no tienen compasión. Los profetas son pesimistas, todo lo ven mal. Muy raras veces le dicen a uno que le va a ir bien, a no ser que sea falso. No son buenos para hablar con usted, son solitarios. Entonces a veces nosotros vemos a los profetas alegres y hablando cosas bonitas. Ese no es profeta, porque estas son características de profetas. Y si usted mira en la Biblia, los verdaderos profetas estaban solos, no andaban en manada. Y mire usted los falsos profetas cómo andaban, en manadas, 400, 500 profetas falsos. Pero los verdaderos ¿cómo andaban? Elías andaba ¿qué? Eliseo solo. Mire los profetas en la Biblia: Miqueas, Oseas, Abacú, Jonás, solos. Ellos no andan en manadas y no andan visitando a todo el mundo. Hermano, no visitan a nadie, solo van cuando Dios les dice, y van es así. Y aquí llegó Jonás, a ustedes se los va a cargar el diablo a todos porque no se arrepienten. Pero aquí Dios muestra lo contrario. De ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quite la vida. Está molesto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Voy a esperar porque Dios me dijo que machiga, y eso tiene que pasar. ¿Qué está esperando Jonás? Que caiga fuego del cielo y Nínive sea ¿qué? Consumida. Eso es lo que está esperando Jonás. Y preparó Jehová Dios. Mire, esto es maravilloso. Quiero que lo lea conmigo. Versículo 6 del 4. ¿Cómo dicen? Yo quiero que lo lean. Ahora, si usted entiende un poquito esto, usted primero va a decir: no, pero esto es como una exageración. ¿Cómo van a hacer una calabacera en un solo día?
Eso no ocurre. Hasta donde yo sé es imposible. ¿Hay alguno aquí que le guste el campo? ¿Y me puede decir usted que le gusta el campo que pueden hacer una calabacera en un día? Eso es imposible. Es imposible. Pero aquí nace una calabacera en un día. Entonces yo les pregunto, ¿es verdad la Biblia o no es verdad? Usted podría decir, pastor, si ve que la Biblia sí se contradice, porque la Biblia dice que nació una calabacera en un día. Y eso en el mundo agrícola es que imposible, no puede. Y entonces mire lo que ocurre aquí. Esto es maravilloso. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y se librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ahora llega el versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. El sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Mira este Jonás. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Por qué estaba Jonás molesto? Por la calabacera que se le murió. Me nació la calabacera y yo estaba ahí bien rico en la sombra y ahora yo estoy contento, pero esta bendita calabacera que nació en un día y que él no se asombró ni se asustó porque era un hombre de Dios, porque la gente de Dios, escuchen lo que les voy a decir, la gente de Dios conoce los milagros y no se asusta por ellos. Somos nosotros los que nunca vemos milagros, que por cualquier cosita nos asustamos cuando Dios hace algo extraordinario. Ellos no. Jonás no se preocupó que una calabacera hubiera nacido en un día y se hubiera muerto al otro día. Estará molesto porque murió, no por el milagro. ¿Sabe que Dios hace milagros que la gente misma se asusta? Porque no estamos acostumbrados. Esta gente sí estaba acostumbrada a ver milagros. La iglesia necesita empezar a ver milagros en sus vidas. Y entonces, dice el versículo 8, aconteció que al salir el sol, preparó Dios el gusano. Versículo 9, entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te molestas por la calabacera? Y él respondió: mucho, mucho me enojo, hasta la muerte. Entonces Dios le dice en el versículo 10, dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual, escuche, no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. O sea, Dios le está diciendo a Jonás: venga Jonás, esto es una calabacera. ¿Usted qué hizo para que esa calabacera naciera? Nada. ¿Usted qué hizo para que se muriera? Nada, nada, nada. Y usted se preocupa por esa calabacera y me pide a mí que no me preocupe por 120,000 personas. Yo quiero que usted capte la idea. Yo quiero que agarre la idea en esta mañana. Nos preocupamos tanto por las cosas materiales y no por la gente que se va a perder. Entonces Dios dice: usted se preocupa por una calabacera que usted no hizo nada y pretende decirme a mí que no me preocupe por esa ciudad, que hay 120,000 personas. Entonces yo quiero que usted hoy reflexione: ¿qué es más valioso, lo que usted tiene o la gente? ¿Qué es más valioso? Su vecino, que se lo va a cargar el diablo si no se arrepiente porque usted no le ha hablado de Cristo. O lo que Dios le ha dado a usted, ese carro, esa casa. ¿Qué es más importante?
pastor, a mí me cuesta hablarle a alguien de Cristo. Pues pídele a Dios que le dé sabiduría, porque esa persona vale más que todo lo que usted tiene. Escuche, un alma vale más que todo lo que usted tiene. Y si usted no ha entendido esto, pues es bueno que empiece a entenderlo, porque la gente vale más que las cosas. Y ahora Dios le está diciendo a Jonás: pretende que yo no me preocupe por esta gente. Usted se asusta por una bendita ¿qué? Calabacera, que usted no hizo nada. Usted no ayudó a crecer, a que creciera. Usted no le tocó estar pendiente de ella. En un día la hice nacer y en otra se murió. Y usted está enojado por la calabacera y pretende que yo no me preocupe por una ciudad de 120,000 personas. Mire cómo tenía la cabeza Jonás, cómo estaba Jonás de desordenado, cómo estaba Jonás tan mal que había cambiado los valores. Valía más una calabacera que 120,000 personas. ¿Cuánto vale su familia? ¿Cuánto vale ese tío, ese primo, ese hermano, ese amigo? ¿Cuánto vale? Que usted de pronto lleva años sin visitar porque alguna vez tuvieron cierto roce, y en vez de usted pedirle a Dios que le dé sabiduría, ir y darle un abrazo, para usted es más importante lo que tiene que esa persona. Déjeme decirle en esta mañana: el ser humano vale el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y vale más que cualquier cosa. Y vuelvo y lo repito, que cualquier cosa que usted tenga. La gente vale más que esa mascota. La gente vale más que ese carro que usted compró. La gente vale más que esa casa que Dios le dio. La gente vale más porque por la gente fue que murió nuestro Señor Jesucristo. Y por eso en esta mañana vamos a celebrar la Santa Cena, porque vamos a hacer memoria del que murió en la cruz y el que dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero este no era Jonás. Se enojó por la calabacera y pretendía que Dios no se molestara. Versículo 11: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y Dios le deja claro a Jonás: la gente es más importante que esa bendita calabacera por la que usted está enojado. Colóquese sobre sus pies.